Queremos encontrar el valor exacto de la expresión. Se nos da coseno de 2 veces seno inverso de menos 12/13. Lo primero que hay que reconocer aquí es que el signo inverso de menos 12/13 es igual a un ángulo θ, que tiene una función sinusoidal igual a la entrada en la función sinusoidal inversa, y el ángulo θ es en el intervalo cerrado de menos 90 grados a 90 grados positivos. Entonces, en nuestro caso, el ángulo θ tiene un valor de función sinusoidal de menos 12/13. Así que si dejamos que el seno inverso de menos 12/13 θ igual, podemos decir que la expresión dada es igual a coseno 2θ. Para el siguiente paso, modelaremos el ángulo θ en el plano de coordenadas y, a continuación, dibuje el triángulo de referencia. Observe aquí, porque el valor de la función es negativo, sabemos que el ángulo θ debe ser negativo y terminar en el cuarto cuadrante. Así que digamos que el ángulo θ termina aquí. Y por lo tanto, aquí está el ángulo θ. Y ahora vamos a bosquejar el triángulo de referencia. Debido a que la función sinusoidal valor es igual a menos 12/13, esto nos da la relación de hipotenusa del lado opuesto, para el triángulo de referencia, y sabemos que la hipotenusa siempre es positivo. Y por lo tanto etiquetamos el lado opuesto menos 12, y la hipotenusa 13. Y esto debería tener sentido porque y es negativo en el cuarto cuadrante. Y ahora vamos a encontrar el longitud del lado adyacente usando el teorema de Pitágoras. Podemos reconocer que se trata de una 5, 12, 13 triángulo recto, y por lo tanto, el lado adyacente tiene la longitud de 5 unidades, pero vamos a verificar esto usando el teorema de Pitágoras. Y usemos el pitagóreo teorema en forma de un cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Vamos a establecer un igual a la longitud desconocida, lo que nos da un cuadrado. Además, vamos a dejar b igual menos 12. Así que tenemos más la plaza de menos 12 es igual a c cuadrado, donde c cuadrado es el cuadrado de 13. Simplificando, tenemos un cuadrado más 144 es igual a 169. Para aislar un cuadrado, restar 144 en ambos lados, lo que nos da un cuadrado igual a 25. Y ahora para resolver por una, tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Algebraicamente, tenemos dos soluciones, una positiva y otra negativa. Así que tenemos un plus igual a 5, pero como estamos en el cuarto cuadrante donde x es positivo, sabemos que un tiene que ser positivo 5. Ahora que tenemos la referencia triángulo para el ángulo θ, podemos usar una identidad de ángulo doble y evaluar coseno 2θ. Tenga en cuenta que hay tres opciones para un coseno segunda. Vamos a seguir adelante y simplemente usar el primero, ya que coseno segunda es igual al coseno cuadrado 1 menos seno cuadrado a, tenemos coseno 2θ es igual a 2. Tenemos coseno 2θ es igual a cosine squared θ menos la θ sine cuadrada. Y ahora podemos determinar el coseno y sinusoidal utilizando el triángulo de referencia. Coseno θ es igual a la del lado adyacente a la hipotenusa, lo que nos da 5/13. Así que tenemos el cuadrado de 5/13, menos, sine θ es igual a la relación del lado opuesto a la hipotenusa, que es menos 12/13, que también se dio en la expresión original, dándonos el cuadrado de menos 12/13. Y ahora simplificando, para cuadrar una fracción, cuadramos el numerador y el denominador. El cuadrado de 5/13 es igual a 25/169. Menos el cuadrado de menos 12/13 es 144/169. Y ahora restando, el denominador sigue siendo el mismo, y restamos los numeradores. 25 menos 144 es igual a menos 19. Así que la expresión dada es igual a menos 19/169. Espero que hayas encontrado esto útil.